Bienvenidos todos. Soy Carrie Hopkins, subdirectora de ICU DDR. Bienvenidos a este segundo día de la conferencia. Espero que hayan disfrutado el día de ayer. Me pareció maravilloso. Tuvimos la posibilidad de apreciar grandes sesiones y de escucharlos a todos ustedes en los distintos grupos de trabajo por medio de sus preguntas, comentarios y paneles. Fue fantástico y les agradezco mucho por su asistencia el día de hoy. También me emociona mucho la presentación de esta mañana. Es para mí un honor presentarles al doctor. Es el doctor Morgado, profesor adjunto de habilitación en la Universidad Abierta Portuguesa, que es una universidad pública que se enfoca en el aprendizaje a distancia y learning con oratoria sobre su investigación en que es un laboratorio de investigación calificado como excelente por las autoridades de valoración regionales. También es vicepresidente de Scientific Quality, de calidad científica en la red de aprendizaje inmersivo y de investigación. Nos pide que cualquier pregunta o comentario que tengan lo pongan en el cuadro de Q&A. Si es necesario interrumpirlos a él en su presentación para tener una discusión, así lo haré. De lo contrario, esperaremos al final para tener un diálogo con él. Muchas gracias, doctor Morgado. Tiene la palabra. Gracias, Carrie, y gracias a todos por estar aquí el día de hoy, por esta invitación. Haré mi mejor esfuerzo para proporcionar algunas ideas y conceptos. El objetivo que me dieron para hoy fue el de ofrecer una perspectiva actual de lo que se puede hacer y lo que se puede esperar con el uso de nuevas tecnologías como de juegos serios y tecnologías inmersivas. Y quiero contarles un poco sobre las preocupaciones principales también que esto involucra. Los entornos inmersivos pueden expandir un rango de dinámicas que solamente se pueden proporcionar en línea. Con el aprendizaje en línea en la actualidad, durante la pandemia, fue posible darnos cuenta que no era necesario hacer las cosas de forma extrema. Había posibilidad de hacer las cosas de forma mixta. Por supuesto, con límites. ¿Cómo usar estos entornos para tener más opciones de lo que se puede hacer en línea? El siguiente aspecto es cómo se puede hacer esto de una manera amplia y diseminada. Está bien hacerlo como un juego una vez o dos para agregar entusiasmo, como para romper el hielo o hacer un pequeño cambio, pero ¿qué pasaría si lo hiciéramos todo el año? O desde la perspectiva institucional, ¿qué pasaría si en vez de tener uno o dos profesionales muy entusiastas que lo usaran, hubiera una iniciativa institucional donde todos lo usaran, igual que como se está usando actualmente Moodle u otras plataformas en línea? Es algo que no es fácil de hacer. Así que, ¿cuáles son las preocupaciones relacionadas con esto y su uso más amplio? Lo primero que les pido considerar es que cuando hablamos sobre entornos de inmersión, la tecnología solamente es uno de los componentes. No es una cuestión de solo entusiasmarnos por los gogles o los lentes. Esos son solamente una parte. Y existen otros dos componentes que si queremos el efecto completo, tenemos que usar todas estas partes juntas y en conjunto. Así que la inmersión es un fenómeno psicológico. Y en este grupo, y cuando hablamos sobre el caso, sobre la ciencia, debe ser algo que les parezca cómodo. El fenómeno de inmersión, el fenómeno de absorberse dentro de una realidad distinta, por supuesto que es algo que tiene su soporte en toda la cuestión del sistema visual alrededor, pero también es algo que depende de la narrativa que nos lleva a darle significado y contexto a lo que está ocurriendo, así como nos ofrece detalles para poder así interactuar en las actividades
en las que de repente se hace de noche y seguimos todo el día haciéndolo sin darnos cuenta. Eso es la inmersión. Y debemos considerar las 3 dimensiones para estas actividades. No únicamente el ponernos los gogles o los lentes. Esto es solo la tecnología, y la tecnología nos puede ayudar, y nos puede ayudar mucho a tener una inmersión visual y física, pero también puede ayudarnos a absorber la narrativa, puede ayudarnos en los retos de muchas diferentes maneras, pero hay que considerar el panorama completo. Junto con mis colegas, Dennis Beck de la Universidad de Arkansas y Paddy Gorche de la Universidad Estatal de Apalache, hemos hecho años de encuestas de aprendizaje y de investigación sobre tecnologías de aprendizaje, tecnologías de inmersión, y hemos logrado llevar un registro de lo que ha sucedido, de forma que no se trata solo de decir que esto es efectivo o no. Nuestra perspectiva más bien es una en la que hasta que no sabemos exactamente de qué estamos hablando, en realidad no estamos midiendo nada. Así que el solo decir, estoy usando entornos inmersivos, en realidad significa nada. Decir esto, podemos estar usando el mismo entorno de maneras completamente diferentes, con resultados completamente distintos y públicos completamente diferentes. Aquí lo que estamos intentando más bien es saber qué tipos de experiencias se han investigado, de forma que se refleje realmente diferentes maneras de usar la metodología. Y lo que hicimos para esto fue colocar estas vistas inmersivas en esta situación tridimensional que nos da la inmersión, buscando ver cuáles son los retos, la narrativa, la tecnología y demás. Y esto lo que nos indica es que si decidimos usar entornos de inmersión en un lugar como este, donde hay círculos, si por ejemplo, vamos a encontrar los diferentes ensambles. Si entramos a un área donde no hay círculos, esto quiere decir que estamos más solos, lo cual puede ser algo más práctico, pero también significa que se puede innovar mucho más. Vamos a darle una vista más amplia a esto. Bien, este círculo del centro, este es el contexto aumentado. La mayoría de la gente en un entorno de inmersión básicamente puede verse la descripción de esto. De hecho, en nuestra publicación del año pasado. Y estas están ya disponibles también en Google para ICDDR en el SlideShare, para que si necesitan la presentación pueden tener acceso a ella. El contexto aumentado nos da información adicional y un significado adicional de algo que estamos haciendo en otro lado. Algo tan simple como decir, iré a una ubicación física con mi smartphone, escaneo el código QR y este me da información adicional. O vemos, no sé, quizá un carácter que está apuntando a algo. Aquí es donde está la mayor parte de lo que significa el aprendizaje inmersivo. Si tenemos aquí estos otros círculos que son las experiencias emocionales que cambian la experiencia humana, tal como lo va viviendo el usuario. La mayoría de los usos lo que permiten es que la persona que aprende esté experimentando algo. Esto significa que hay mucha narrativa porque la experiencia es significativa, no es demasiado tecnológico, no se trata tanto de interacción y desafío, sino más bien de experimentar algo. Así que para quien le parece algo atractivo, encontrará muchos ejemplos. Pero ¿cuáles son otros clústeres de usos? Hay muchas otras maneras de usar este tipo de entornos virtuales para acceder a algo. Aquí, por ejemplo, estos círculos azul claro y esos más pequeños que vemos arriba son cuestiones como cambio de perspectiva. Por ejemplo, si queremos experimentar el mundo
desde la perspectiva de algún cierto tipo de persona o, no sé, intercambiar cuerpo con un hombre o una mujer para vivir la perspectiva del otro. Uno de estos enfoques lo que hace es darle acceso a diferentes perspectivas al usuario. Y la otra es la accesibilidad. Permitirnos llegar a lugares donde no podríamos ir de otro modo. Por ejemplo, no sé, estar dentro de una celda o un reactor. Ir a lugares donde normalmente no iríamos. Tener una mayor accesibilidad en ciertas situaciones. Otra opción aquí es ver lo invisible. Por ejemplo, turbulencias para un avión o cirugías, neurocirugías para ver la activación de partes del cerebro. Lugares donde normalmente no podríamos ver, que solamente se puede acceder mediante máquinas. Un entorno inmersivo nos puede hacer vivir esa experiencia como si estuviéramos ahí. No voy a decir cada uno de estos, pero creo que cuando menos esto nos podría ayudar a darnos una idea. Y para cada uno de estos círculos habría más o menos cuentas dependiendo del tamaño del círculo. Y les voy a dar solo un panorama amplio de los otros clústeres. Hasta arriba a la derecha tenemos un círculo pequeño que se trata del uso exploratorio. Usar un entorno inmersivo para recopilar datos del terreno, como los smartphones, los sensores visuales o de temperatura, o usarlo para medir objetos, observarlos, explorarlos y conectarlos entre ellos. Este círculo verde, el grande y el pequeño son simulaciones. Simulaciones del mundo físico, a veces para efectos logísticos, como cuando no se puede usar un laboratorio más de una persona a la vez, pero con un laboratorio virtual, todo el mundo puede acceder al laboratorio al mismo tiempo. Es un enfoque más bien logístico. Y el amarillo son los complementarios. Es cuando usamos este entorno de inmersión solo para complementar algo, hacer énfasis en algo. Cuando, por ejemplo, estamos viendo un sensor y algo nos dice automáticamente a cuál ir a continuación. Revisa este y ahora revisa lo otro. O, por ejemplo, no sé, si se arrastra algo y se siente una vibración o un sonido o un cambio de algo, nos damos cuenta que hay combinaciones dentro de la simulación. Se puede combinar la información y al final también se puede usar para combinar y complementar cosas. Por ejemplo, un motor. Cuando estamos viendo un motor y podemos ver un modelo tridimensional de ese motor y de algo moviéndose. Todo esto son usos complementarios y finalmente existen muchas cuentas para el uso de estos entornos para cuestiones de interacción, para capacitaciones, por ejemplo, para enseñanzas, motivación. Es usar el entorno de manera que sea más posible encontrar ciertas cosas más atractivas. Para colaboración también. Hay muchas cuentas en las que el usuario en un entorno inmersivo lo hace así para poder colaborar mejor con otros individuos compartiendo contenido. Sé que es mucha información, solo es por darles una idea de que esto ya se observó, analizó, se reflexionó después de más de 20 años de uso y 600 cuentas individuales y narraciones individuales de lo que existe ahí. La idea que quiero que se queden es que no se trata nada más de seleccionar un software y usar una computadora y ponernos a usar este tipo de metodología, sino más bien tener una verdadera justificación, una explicación de por qué lo estamos haciendo. No se puede hacer todo de una vez sin una planificación significativa, así que es mejor
considerar el objetivo principal, hacer un plan alrededor de este y, por supuesto, considerar otros aspectos y usos que esto puede tener. Durante el resto de mi presentación, más bien lo que quiero hacer es darles algunos ejemplos e ideas y profundizar un poco más sobre lo que está ocurriendo y lo que se puede lograr. Aquí tenemos un ejemplo de algo que yo hice utilizando estos entornos de inmersión para dinámicas de equipo. Se trata de un objetivo de aprendizaje muy sencillo. La Comisión Europea nos pidió que creáramos algo que ayudara a las personas a aprender sobre la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales. Para estudiantes a nivel preescolar y a nivel bachillerato, para que aprendieran sobre los eventos principales de la creación de la Unión Europea, algo que es muy aburrido para cualquier joven. Así que nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer? Lo que hicimos fue tomar el texto y desglosarlo en dos. Una que estaba de forma vertical y otra que estaba ahí como colgando. Y aquí el equipo de adolescentes lo que hacían era que tenían que ir uno hacia la mitad que estaba vertical y el otro debía buscarlo del otro lado. Y básicamente el punto era que tuvieran un diálogo entre ellos para hacer coincidir lo que estaba escrito y quizá discutir un poco sobre no es el verde o es el otro verde, y juntos tuvieran que decidir dónde estaba y dónde encontrarlo. De esta forma, convertimos una tarea de memorización aburrida en algo con dinámica de equipo, donde hubiera que hacer una colaboración. Y este tipo de configuración se utiliza en estos entornos de inmersión para poder promover el uso colaborativo. Otro ejemplo se trata de la experimentación vivencial de una situación. En estas circunstancias, por ejemplo, teníamos estas imágenes, estos bocetos de unas casas. Aquí los bomberos, por ejemplo, no se estaban moviendo, así que esto no requirió de mucha programación y cómputo, sino simplemente alguien que tuviera algo de conocimientos de modelado. Esta persona aquí con la camisa verde era un estudiante, y lo que sucede aquí es que los estudiantes pueden navegar y mezclar las escenas y vivirlas desde su perspectiva individual. Y esto se usó para así, ya sea generar suposiciones o conflictos y valores. Por ejemplo, aquí el docente usa esta imagen para discutir cuál es la prioridad, ayudar a la persona en la camilla o apagar el incendio. Y por supuesto aquí lo importante es que la persona en la camilla la vemos si está de color negro. Con esto podíamos, es una persona de color, así podíamos exponer algunos elementos raciales considerados en el momento de tomar decisiones. Y esto se hace en diferentes aspectos de la inmersión, ya que hacer esta pregunta de forma genérica, con fotografías, con ejemplos más abstractos, no es igual, o simplemente conversar al respecto no es igual. Tuvimos otros escenarios similares en los que podíamos experimentar una situación en la que, no sé, imaginar que somos una persona en sillas de ruedas que no puede acceder a cierta parte de la acera porque no es accesible, o que entramos a un salón y hay diferentes situaciones en las que se puede usar esta forma virtual de experimentar una situación para alentar la discusión de grupo.
Algunos ejemplos de su uso, entonces. Aquí se trata más bien de tácticas deportivas, entrenamiento para coaches. Esto en Second Life hace muchos años lo que hicimos fue crear un tablero magnético para el profesor, quien a la vez recrearía una historia de cómo los equipos se moverían, y en vez de mostrar este movimiento en los tableros magnéticos, los repetíamos en Second Life y los coaches se sentaban en la silla para ver el juego, pero también podían levantarse y caminar entre los jugadores, y podía además pausar incluso el juego para tener una discusión. Por ejemplo, el coach haciendo el entrenamiento puede acercarse a uno de sus mejores jugadores y decir, a ver, este jugador debería posicionarse más allá, más lejos, etcétera. Y así es posible discutir las tácticas en el contexto tridimensional con perspectiva. De nuevo, esto se trata de habilidades, también de tener una discusión colaborativa, y este entorno virtual permite que esta conversación exista. Otro ejemplo de coordinación de equipo es sobre mantenimiento de aviones, del motor de los F-16, donde era muy importante que no se necesitaba una simulación de las operaciones técnicas, ya que ellos necesitaban tener estas dominadas por completo al mínimo detalle. Lo que necesitaban era la manera de poder coordinar una simulación de equipo. Hay maneras específicas de hablar en las que cuando estamos en un salón se debe seguir una regla. Como no puedes decirlo a la izquierda o a la derecha, porque esto puede causar una obstrucción visual del motor. Así que hay maneras específicas para decidir hacia qué dirección se mueven las cosas. Hay maneras específicas en las que se coordina el ritmo en el que simultáneamente se está activando diferentes herramientas para que el motor funcione. Y esto es algo abstracto en papel, pero una vez que estamos cerca del motor como tal, vemos que hay diferencias en perspectivas, que hay cosas que se pueden y no se pueden hacer, pero si lo hicieran con el motor real, ese motor no se puede usar en ese momento en otra cosa. No pueden usarlo diferentes equipos de mecánicos para su capacitación. No se puede usar el motor para volar ni para hacer otras pruebas mecánicas porque está ocupado en pruebas. No es un uso eficiente del motor. Lo que querían hacer es poder reproducir el procedimiento para analizar el motor, para prevenir accidentes, pero de una forma precisa y contextual de esos procedimientos de cooperación y coordinación. Para que si no se coordinaban las operaciones de forma eficiente, el uso de las herramientas y de los accesorios, no habría forma de tener un motor optimizado. También se puede usar una coordinación con diferentes ritmos. De forma que se eviten ciertos riesgos y peligros. No hay que pensar en esto como algo que podría ser mejor con simulación, porque ese ni siquiera es el punto. Aquí lo importante es cómo podemos lograr hacerlo mejor, con una lógica de coordinación para evitar estos problemas de coordinación. Y esto haciéndolo con todos los educandos sin tener que desperdiciar los motores porque se están usando en la capacitación, reduciendo el número de horas que se utilizan para entrenamiento los motores. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es de una escuela primaria. Se creó un sistema de control de configuraciones espaciales.
en el que básicamente los estudiantes podían arreglar cosas en el salón, acomodarlas, la caja o el bote de la basura dentro de su espacio educativo, como en un parque. Vemos un parque y esto se usa como una oportunidad de discutir reglas de seguridad, de coordinación, etcétera. Esto lo que permite es que los jóvenes reorganicen de forma tridimensional su parque y al proyectar estas diferentes versiones pueden discutir por qué hacían esto en diferentes ubicaciones y después se puede pasar de una conversión a otra. Si hacemos clic en la versión de Mary y la de Michael, podemos ver cuál es la diferencia entre ellas porque se mueve a diferentes ubicaciones la pantalla al elegir cada ubicadora, cada ubicación individual. Podemos entonces decidir que la versión de Michael no es buena, mejor vamos a usar la de Mary y podemos ponerle un nombre. La versión de Mary es la E1 y podemos hacer diferentes tipos de argumentos para que evolucionen y comparando las versiones diferentes de los distintos paneles de discusión para ver a qué llegamos con una, a qué llegamos con otra y encontrar dónde se encuentran las diferencias. En este caso lo estamos haciendo para darnos una base sólida en la que podamos comparar las opiniones. El objetivo finalmente era crear una propuesta para un lugar público para niños, pero también se podría usar en muchas otras situaciones. Y espero que no parezca que estoy exagerando un poco sobre la diversidad, pero es parte de mi objetivo abrir estas perspectivas. Y aquí tenemos para esto otro ejemplo de escuelas primarias. En este caso, esta escuela tenía el objetivo de dar una clase de emprendedurismo. Era una iniciativa a nivel Europa para promover la educación del emprendedurismo en diferentes niveles escolares. Y uno de los profesores quería hacer algo como una tienda para niños donde la gente pudiera tomar diferentes materiales para hacer algunas manualidades, como si fuera una tienda escolar. Y solamente había una fecha específica para más allá de eso no había más retroalimentación. La idea aquí era hacerlo de forma virtual. Y esto podría permitir que los adultos visitaran, de hecho, estas exhibiciones y ofrecieran retroalimentación. Y de esta forma se creó como un mundo, un espejo, donde cualquier adulto podía entrar a dejar sus comentarios y esos comentarios después tenían que pasar por el profesor antes de llegar a los niños. Y el uso... Aquí realmente el punto era la accesibilidad, el darle a los adultos y a la comunidad acceso a las tiendas de estos niños, no solamente en un solo día, en un solo evento de fin de año, sino durante todo el año, para que los niños puedan beneficiarse de esta retroalimentación y los adultos en la comunidad sepan y puedan entender lo que está pasando. Esto se puede hacer en un sitio web, sin duda, pero el punto era aquí que los niños pudieran discutir cuestiones sobre cómo organizar una exhibición, cómo organizar diferentes pasos, involucraba diferentes pasos que era importante que los niños entendieran. El objetivo, por lo tanto, es accesibilidad. Sin embargo, aquí lo malo, ya les di algunas perspectivas, algunas ideas sobre los retos, sobre lo que le está costando trabajo a los investigadores y dónde se puede hacer una diferencia. La diferencia, por supuesto,
puede relacionarse con los métodos de organización y las reglas que se asignan, e incluso al hacer equipo con investigadores para llegar a ciertas soluciones. Estos son algunos de los problemas, muy pocos problemas de los que ocurren al momento. Son muy pocos los problemas que ocurren con este tipo de estrategias. El problema puede ser las tareas. A veces nos podemos llegar a sentir incluso amenazados por esta gran cantidad de problemas. Cuestiones como cómo llevar esos objetos virtuales al estudiante. A menos que se tenga una organización adecuada, puede ser problemático que tengan los objetos, que se repliquen, que se usen de la manera apropiada. Incluso podemos ni siquiera darnos cuenta si el estudiante ya progresó o ya avanzó en su aprendizaje. Ya le pedí que hiciera algo en línea, pero después que me espero una semana a ver cómo lo está haciendo. ¿Qué pasa si no lo está haciendo? O bueno, ya lo entregaron. ¿Y dónde está la tarea entregada? ¿En el entorno tridimensional o en un reporte por escrito? Se pueden hacer cosas muy visuales, pero también, y después les pedimos que pongan todo por escrito, o tenemos que estar ahí presentes para verlo. Hay muchas situaciones con las que se tiene que lidiar. Al nivel del docente, al nivel individual del docente, no es muy buena idea estar presentes en absolutamente todo, porque puede involucrar darles mucho estrés a los estudiantes. Se pueden hacer, por supuesto, planes por adelantado. Y así también tener muy claro en qué momento va a caber de nuestro tiempo esto. Uno de mis problemas principales era la asistencia escolar. Había movido varias de mis clases a Second Life, lo cual es parecido a lo que se hace ahora con Zoom. Y básicamente los decanos en la universidad me decían, estamos de acuerdo con tu enfoque, pero legalmente debemos dejarte hacer lo que tú quieras hacer, pero debemos llevar un registro de la asistencia a tus clases. Y eso fue un problema porque en Second Life, por ejemplo, los estudiantes usaban un alias. No sabía yo quién era Gwyneth Llewellyn, por ejemplo. ¿Quién era Ave César Sosa? No sabía quién era el estudiante y esto puede ser un problema porque si queremos hacer esto todo el año, esto puede ser complicado. Y claro que hay muchas soluciones de esto y como profesor de ingeniería, las soluciones automatizadas funcionan muy bien, pero también puede ser algo tan simple como, que inicien sesión en otra ubicación para que yo pueda tomar capturas de pantallas y revisar después. Así que lo que hice fue, con uno de los estudiantes, hicimos un plan para que cada cierto número de minutos pudiéramos hacer una lista de las personas que estaban en asistencia para poder decir, a ver, George estuvo aquí. Y luego regresó al final de la clase, se fue. Ahora el estudiante número 9 nunca llegó. Y así pude decidir para cada estudiante si tomarlo como asistencia o no, sin estresarnos demasiado por ello. Otra situación que tuvimos aquí fue para nuestro servicio principal de telecomunicaciones en el país, con quienes hicimos una capacitación tridimensional en grupos durante unos 4 o 5 años que estuvimos colaborando con ellos y logramos impartir diferentes cursos de capacitación en línea con ellos. Lo más relevante que tuvimos fue esta publicación con ellos sobre los requerimientos corporativos de usar estas metodologías. Y si ustedes revisaran este artículo, podrían darse cuenta
que encontramos y documentamos cuestiones como cómo asegurar que únicamente los estudiantes inscritos puedan participar. Cuando estamos en un entrenamiento corporativo, por ejemplo, puede ser difícil tener sesiones abiertas. ¿Cómo decidir quién está haciendo qué cosa? Si, por ejemplo, si no sabemos quién está realmente dando las sesiones, esto puede ser problemático porque sentimos que no tenemos ningún control, que no hay interacción. Otra cosa es que quizá tengamos muchísimas imágenes de capacitadores y no queremos que cada uno de ellos tenga esté creando archivos para sí mismo y tratando de resolver todo ahí en vez de trabajar en equipo. Son muchas cuestiones logísticas que se debe considerar. Lo que hicimos fue integrar varias de estas preocupaciones o inquietudes en uno de los entornos para seleccionar el tipo de espacio que se usaba para cada capacitación, si tenía proyectores, diapositivas, grabaciones, o quién podía y no podía participar. Y si bien esto significa que debe haber un desarrollo importante con trabajo con especialistas en software, si se tienen los recursos, es mejor aprovecharlos. Se puede discutir y negociar este tipo de cosas, se pueden aprovechar. Es algo que se puede lograr, se puede acordar. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son las barreras? Las barreras aquí son hacer esto manejable. Hace un par de años, de hecho, tuvimos un proyecto financiado por la Unión Europea que involucra a varias empresas a mediana escala que trabajan con videojuegos, el diseño, y también con diferentes universidades. Y el concepto completo era que se quería buscar una solución para que cualquier profesor que quisiera usar juegos y no pudiera hacerlo así, pudiera tener este control correcto con todos sus estudiantes. Y lo que sucedió aquí fue que hubo que dividir los perfiles de usuario. No podía simplemente ser profesor, estudiante y diseñadores de juego. Era necesario crear un perfil intermedio, el del aprendiz de diseñador. Los diseñadores de juegos crean juegos. Hay espléndidos diseñadores de juegos. Y un profesor, un docente experimentado, un desarrollador, alguien con un buen conocimiento de ambos mundos, alguien que sepa lo que es la enseñanza y lo que son los juegos, puede crear una ruta de aprendizaje en la que se alinean los objetivos y actividades educativos con los elementos de juego. Y así crear actividades donde todas estas opciones se alinean y el motor de analítica lo analiza. Y esto se puede probar incluso con miles de estudiantes. Y hay bastantes empresas que de hecho están intentando usar esto para sus propios productos.
Sin embargo, aquí el concepto real era que los aprendices de diseñadores podían crear las actividades, los profesores seleccionar alguna que quisieran usar y era posible personalizar, ajustar sus parámetros o usarlos tal como son. Así los estudiantes pueden tomar este juego y realizar las actividades con una comunicación completamente anónima y los docentes obtienen la información. Los diseñadores lo que hacen aquí son actividades que son parte del juego principal y el aprendiz de diseñador asocia los aspectos del juego con diferentes competencias, niveles de entrenamiento, con diferentes retos y mecánicas en el juego y hacen toda la actividad de hacer la vinculación entre la analítica del juego y los objetivos de aprendizaje. De esta forma, cuando se descarga este tipo de elementos, tanto el estudiante como el profesor saben lo que está sucediendo. Así, cuando eres un estudiante, no te sientes perdido con 10 asignaciones de diferentes profesores, sino que puedes buscar lo que sea, no sé, la misión 3 de ingeniería que comenzó en enero de 2016, que fue asignada por el profesor 2, sigue abierta. Ahora se ha concluido ya la misión 6, pero están pendientes todavía algunas otras. Esto nos da una lógica y una idea de dónde nos encontramos y cada misión de aprendizaje basada en juego. Y como profesores también podemos revisar cuánto han avanzado nuestros grupos, si es que lo hacen mejor en algunas tareas que en otras, y así decidir también sin simplemente cruzar los dedos y esperar que todo siga bien hasta la próxima semana. Y para eso lo que estamos intentando es avanzar en el desarrollo de la siguiente página de este enfoque que estamos llamando la plataforma In the Near, que básicamente ahora ya tenemos una buena idea de cómo vamos a hacer esto. Y tenemos el resultado. Una vez que lo hicimos, valió la pena. Ahora que ya sabemos cómo hacerlo, vamos a hacerlo de una forma un poco más ambiciosa. No para juegos, quizá para actividades de laboratorio o actividades de campo o entrevistar personas o para simulaciones o para actividades que son difíciles de manejar. Ese es el objetivo, tomar el mismo enfoque, usarlo como plantilla. Y bueno, no sé cuánto tiempo nos queda de esta presentación. Creo que me gustaría más bien abrir el piso para una discusión si es que les interesaría. Muchas gracias, profesor. Para mí, en lo personal, esto ha sido muy interesante, ya que no tengo el conocimiento como tal de las tecnologías inmersivas, pero lo que me viene a la mente es cómo utilizar esto, ya sea con clientes o en capacitaciones clínicas, por ejemplo, trabajando con una organización sin fines de lucro y tenemos nuevos participantes para cuestiones de capacitación. Bueno, lo que hacemos normalmente es una lluvia de ideas. Consideremos este escenario para todos estos casos de uso. Podemos ver, por ejemplo, los objetivos del escenario. ¿Cuál es la dificultad principal en este momento?
Bueno, aquí la dificultad podría ser una persona que tiene el conocimiento, pero no la experiencia trabajando con personas con adicciones y necesita, por ejemplo, trabajar en grupos. Trabajar en grupos puede ser algo que intimida a alguien joven que nunca ha estado con un grupo de personas en recuperación o personas que están en el camino de dejar de consumir sustancias. Bueno, lo que se puede hacer es crear una simulación completa. Algo que se ha hecho ya de forma virtual son este tipo de capacitaciones, pero suponiendo que dijéramos, a ver, vamos a viajar a la luna primero de forma virtual antes de intentar hacerlo en persona. Sí, es decir, si quisiéramos hacerlo quizá antes de hacer una simulación como tal para este tipo de pacientes, quizá preguntarnos cuál sería una forma o cuáles serían los aspectos más delicados que queremos enfatizar en estas capacitaciones. Suponiendo que lo que queremos es abordar el prejuicio, porque las personas, pues, si bien pueden tener la capacitación, quizá también tengan prejuicio. Quizá aquí podemos decir, bien, vamos a hacer esto desde la perspectiva de esta persona. Podemos ver cómo esta persona experimenta esta discriminación en la calle. Se puede hacer esto con juegos de roles, por supuesto, pero si consideramos hacer esto completo de forma virtual, quizá no sea práctico. Es un poco como esta situación en la que podemos, no sé, vestir a alguien con, no sé, ponerle a alguien cierto tipo de ropa y quizá, no sé, que se vea como con los ojos rojos, algo así, y organizar a los otros miembros para que alejen a esta persona y con frecuencia no es algo así de fácil como simplemente automatizar las reacciones en ese tipo de interacciones. No sé, quizás se puede crear algo que permita tener un tipo de cambio de perspectiva, un enfoque de cambio de perspectiva. También podemos ayudar a dar visibilidad a algo. Por ejemplo, pedirle a un programador que desarrolle algún sistema que no sea muy complejo, en el que, por ejemplo, queremos esto para cada, no sé, que por cada minuto, por cada droga que consuma esta persona, se vuelva cada vez más difícil caminar derecho, en una línea derecha. ¿Sí? Y aquí la tarea es que intente continuar caminando, pero sin poder controlar ya. Entre más drogas se haya consumido, más sea difícil caminar en cámara recta. Este tipo de entornos son fáciles de crear. ¿Qué aspecto queremos lograr? Y en vez de simplemente decir, a ver, estudiar, discutir, etcétera, lo que podemos hacer es, bueno, antes de entrar en esta sesión especial para hacer juegos de rol con este grupo y tener tales actividades, quizá lo que podemos hacer es que vengan ciertas personas a, no sé, a ver un video para que puedan conocer un poco cómo son estas situaciones. Hay algunos juegos para
Por ejemplo, hay uno que se llama Dark Forest Dying, que quizá algunos recuerden, que tuvo un problema en Sudán porque este era un juego, había un grupo de gente que estaba usándolo para el mal. Y era un juego muy sencillo en el que se podían hacer cosas como obtener agua para una familia, pero el punto era que había que elegir a qué miembros de la familia tendrían que salir por el agua y después tendrían que esconderse en un videojuego en el videojuego y en ocasiones las mataban. Y entonces empezabas a volver como fantasma y a veces se moría el esposo o la hija o alguien porque no podía conseguir la comida o el agua y entonces tenías la opción de salir tú a comprar o a buscar el agua. A veces perdías el agua que traías en la cubeta, que decías, a ver, tu cubeta está 57% llena, tienes agua suficiente para un día, felicidades, no tienes que salir más hoy por agua, pero mañana sí. Y había indicadores sobre la salud general, de cuestiones que no podíamos ver, como si salud, lo cual es como un juego, ¿no? Una barra que indica la salud, pero el visualizar esto como una barra, la salud, es algo que puede ayudar a que la gente tenga una mayor racionalización de las necesidades. Otros juegos te hacen tomar decisiones como mando a mis hijos a trabajar o a la escuela. Si los mando a trabajar, todo el mundo va a poder comer, pero a la larga no van a poder avanzar más en su vida porque no estudiaron. Mientras que si los mandamos a la escuela, les damos más opciones, pero en algún momento, en alguna situación, no habrá suficiente alimento para la familia. Así que es este tipo de conflictos para los que es difícil prepararse, porque una computadora no va a poder generar esta mecánica de juego. Es algo que solo se puede hacer cuando alguien que realmente entiende la situación puede decidir qué agregar. Lo que suele salir mal es que la gente solo está viendo la parte de la simulación. Y generalmente, si no se tienen los recursos, no se hace el juego, punto. Con mucha frecuencia, como yo decía, podemos considerar una perspectiva más amplia del uso de esta tecnología. Algunos de los aspectos, claro, se van a ganar, otros se podrán improvisar. Quizá se puede hacer una planificación de más baja tecnología para buscar que funcione y poco a poco ir construyendo la sensibilización. Hubo otro proyecto en 2003, creo, sobre un mundo inmersivo para capacitación en administración. Y el objetivo aquí era proporcionar administración para negocios pequeños y medianos en Europa. Teníamos sesiones en aulas normales, pero después teníamos capacitaciones, por ejemplo, de liderazgo. Y estas personas no pueden simplemente pausar sus actividades y desplazarse a un lugar a recibir capacitación. Con frecuencia ni siquiera tienen el tiempo suficiente para encontrar esta capacitación. Así que lo importante aquí era hacer lo más posible en línea. Generalmente, y de esta manera se puede hacer todos juntos en un espacio virtual.
con barras verticales donde decimos, a ver, tu trabajo es ir primero a uno de estas barras y convencer a las personas que estamos capacitando a que se unan a tu equipo y no a otros. Este tipo de dinámicas se pueden hacer en línea y lo que esto involucra para efectos de preparación, hablando de cuestiones gráficas, no tanto realmente, pero si hablamos de la preparación del instructor, sí involucra mucho porque las cosas salen mal, la gente se distrae y lo que nos dimos cuenta que se podía hacer y que funcionaba muy bien, requería de muy poca tecnología. El instructor debía tener cuando menos ciertas frases prehechas para las diferentes situaciones comunes que podrían ocurrir. O quizá, por ejemplo, cada uno debía hacer tal actividad y se asignaba. Cualquier cosa que pudiera ocurrir ya estaba escrita en una hoja de Excel, en una hoja de Excel como cualquier otra, con algunas indicaciones de que, por ejemplo, quizá en las primeras fases de la capacitación podría suceder algo así. En la segunda fase ya estaría lista la ventana del Excel. Y al ir llevando a cabo la actividad en el mundo virtual, si algo sucedía, lo único que hacíamos era copiar las oraciones en vez de perder tiempo y causar mayor estrés por ponernos a teclear las oraciones, ¿sí? Planear simplemente qué podía suceder para y así algo tan sencillo como eso, en vez de estar planeando las oraciones en ese momento, tenerlas planeadas con anticipación. De nuevo, esto se trata de planear. Y como miembro de una facultad o supervisor o alguien que está intentando capacitar a alguien para trabajar con gente con adicciones, esta idea de experimentar una de estas dimensiones me hace preguntarme sobre experiencias culturales o emocionales que podríamos mostrar. No sé, quizá un estudiante que viene de un trasfondo muy distinto, con quien se va a trabajar a nivel clínico, podría experimentar, no sé, cosas que son muy diferentes a las que conocieron mientras crecían o con sus vecinos, etcétera. Sí, claro, estas situaciones como estudiante, todo tiene que ver con la experiencia, con ponernos en el lugar del joven o del bombero. Claro, quizá no eres un bombero, jamás has cargado una camilla, así que no tienes ni idea de lo que significa. Lo que estamos haciendo simplemente es darte una perspectiva para que accedas a algo que normalmente no vivirías. Se trata de acceder más que experimentar. Cuando estás visitando, lo estás experimentando, pero no es lo mismo que involucrarte en una situación. Y claro, esto es diferente a lo que se requiere desde la perspectiva de la preparación de un profesor. Es muy, muy diferente a lo que requiere un alumno a lo que requiere un profesor. Pero lo ideal aquí es administrar los recursos, los objetivos, todo equilibrado. ¿Y dónde sugeriría comenzar? Para alguien que vive en un área de recursos restringidos, por ejemplo, ¿cuáles serían algunos de los primeros pasos? Bueno, considero que encontrar dónde se ofrece el mejor valor inmediato es un buen lugar para empezar. Buscar dónde es que vamos a hacer el mayor gasto, dónde es que me estoy quedando más corto y abordarlo de esa forma. Esto para mí es la parte más difícil. Quizá queremos mejorar algo, pero no tenemos un objetivo claro.
Después podemos hacer un experimento, por ejemplo, cómo puedo usar este entorno para complementar esto. Hacer diferentes lluvias de ideas y experimentos y pensar también en maneras de hacerlo que sean de bajo uso de tecnología. No sé, quizá, no sé, sea necesario experimentar algo con personas con adicciones reales. El trabajo es grande y es algo que es una labor muy intensiva, pero de esta manera se pueden apreciar detalles más pequeños. Por ejemplo, no sé, ¿cómo se está haciendo en este momento el puente entre lo experimental y lo real? Con testimonios, sí, a veces con videos, y ese es uno de los problemas justamente. Con frecuencia, los asesores entran con un usuario sin haber antes tenido una experiencia o tienen a una persona experimentada que los acompaña en todo momento o mediante conversaciones en clases. Hay muchas diferentes opciones. Quizá para una evaluación previa del grupo, de forma que en vez de organizar todo desde cierta experiencia, quizá, no sé, podemos darle una instrucción como entra a tal lugar y encuentra lo más interesante, no sé, toma una foto de ti mismo o dónde se está usando este concepto. Me refiero a pedirles que nos muestren cuál es la visión que ellos tienen de las cosas y analizar esto. Podemos entender más o menos cuáles son las perspectivas de esta persona. No sé, pedirles que graben un video o que por escrito lo pongan, aunque no es lo mismo, ¿verdad? A veces es mucho más evidente si les pedimos que, por ejemplo, no sé, déjenme pensar en un ejemplo. ¿Cómo organizarías este salón tú si fueras a recibir a tal grupo de personas? ¿Dónde pondrías la silla, etcétera? Es decir, pedirles que acomoden algo o que hagan algo para que nosotros entendamos cómo lo harían ellos, cómo crearían un entorno que sea acogedor, quizá. Eso es algo que sucede con frecuencia cuando hablamos con el personal clínico. Hay gente a quien no le gusta, no sé, que el cliente esté justo enfrente de la puerta en caso que haya una emergencia, pero ¿cómo hacerlo para que se sienta acogedor a pesar de eso? Sí, y hay software de modelado tridimensional que se puede usar en línea. Muchos de estos son programas que incluso los niños pueden usar. Modelos muy simples de software que se pueden usar para crear algo muy similar, no sé, al cuarto de alguien, o cómo te gustaría que fuera este lugar para que se sintiera acogedor y seguro para ti. Y entonces se puede ver el modelo tridimensional porque ellos ya lo acomodaron. Ya juntos pueden analizar qué es lo que le gusta, en vez de solo usar una fotografía que con mucha frecuencia no nos da la perspectiva correcta. Que quizá ustedes piensan que esta fotografía es una muy buena manera de mostrar esto, pero quizá no, quizá a la otra persona no le gusta así.
De forma tridimensional se puede organizar para que quede al gusto y de forma cómoda para la persona. Sí, claro, ya es un tema sensible, pero por ejemplo el punto de lo del bombero y la cuestión racial que agregaron a este ejemplo. Quizá en algún grupo hay diferentes clientes que, no sé, quizá hay una situación similar para nosotros como médicos, donde quizá diferentes clientes están buscando nuestra ayuda y tenemos que decidir a cuál le damos prioridad y determinar si quizá la cuestión racial puede tener una influencia aquí o la apariencia física, el género. Sí, sí, en estas situaciones las respuestas de las personas pueden ser muy diferentes cuando están viendo una fotografía que cuando lo hacen de forma tridimensional, para entender la perspectiva de la manera en que el cerebro funciona. De hecho, la forma en que el cerebro funciona, el cerebro es muy similar cuando estamos recordando lo que hicimos que cuando lo estamos haciendo. Recordar algo que hicimos. Por ejemplo, si yo me imagino levantar mi mano, si recuerdo cómo lo hice, mi cerebro básicamente al recordarlo está activando las mismas zonas del cerebro que cuando lo hizo. Así que usar el mundo tridimensional para una situación como la que hablábamos de la persona en la camilla es mucho más similar a cómo funcionan los patrones cerebrales en la situación real, que si simplemente viéramos una fotografía o un video. Porque en el video no estamos actuando, no hay agencia, no hay interacción, no hay dirección, no estamos haciendo nada, estamos viendo nada más. Estamos siendo expuestos a una situación, mientras que en el mundo tridimensional, aún si es algo estático, es como les decía, no hay movimiento, es algo estático, pero tú tienes la decisión de moverte a la derecha o a la izquierda o hacia dónde enfocas la mirada. Y simplemente eso cambia el patrón de pensamiento y la forma en que interactuamos en una situación. Y es una mucho mejor manera de determinar cómo difieren las acciones entre las personas. Bueno, si alguien tiene preguntas, por favor, envíennoslas. Yo realmente agradezco mucho tener una conversación como esta y me estoy imaginando simplemente en un grupo virtual, en una sesión virtual con un cliente en el que le estamos preguntando a la persona cómo planea hacer el manejo de conflictos o dónde cree que se deba sentar para ser más efectivo, dónde cree que deba estar mirando para que esto sea más efectivo. Como decía anteriormente, cómo hacer esto que sea, es mucho más visual a pesar de ser también bidimensional. Sí, algo que está haciendo mi equipo ahora justamente es trabajar en la forma en que estas situaciones se puedan compartir entre capacitadores, entre instructores, de forma que se pueda analizar el comportamiento de los instructores. Por ejemplo, pensemos en una situación como esta, como el entrenamiento para el juego de pelota. El conocimiento importante aquí desde la perspectiva de los profesores es la técnica. Estamos aquí hablando de handball, hablando de ejemplos específicos, de tácticas específicas para después mostrarlas de forma tridimensional. Aquí, este modelo tridimensional será obsoleto en cosa de unos años, lo mismo que cualquier software. Sí, pero las tácticas no. Las tácticas que se utilizan el día de hoy es muy probable que se sigan usando en algunos años. Para mí esto es un llamado a despertar. Es como decir, bueno, ¿cómo es posible hacer que este tipo de conductas sobrevivan si las plataformas de tecnología se vuelven obsoletas? Lo que queremos es que sobrevivan, que se utilicen, las mismas que se usan hoy, se puedan seguir usando mañana. Porque aquí lo que importa es el movimiento de la pelota y de la persona y no la tecnología tridimensional. En todo sentido, queremos que las
mismas situaciones se puedan repetir a lo largo de los años. O quizá realizar la misma situación, pero en diferentes contextos. Suponiendo que alguien, no sé, sale molesto de una oficina. Quizá lo que queremos, el concepto es el mismo. Bueno, la persona sale molesta de la oficina. Sale muy enojada y lo que quisiéramos es, no sé, tener un grupo de personas en diferentes ubicaciones que están experimentando esta conducta. Y para esto no necesitamos que un programador lo haga, ¿cierto? La persona está ahí. Es la misma conducta. ¿Para qué volver a hacerlas? ¿Para qué reproducirlas? A lo que voy es que esto es una coreografía virtual. Lo que importa es la conducta, no la plataforma de tecnología. Y comenzamos a trabajar en la descripción de estas conductas desde la perspectiva del instructor, donde el instructor diría algo como, no sé, se levantaría, avanzaría hacia la puerta, se saldría, y esto no requiere de estar pensando muy seriamente en cuestiones de animación ni nada por el estilo. No, esto no era necesario. Y sería posible mapear en las diferentes plataformas tecnológicas, porque ya tenemos coreografiadas las acciones y simplemente se pueden reproducir en distintas situaciones. Esto nos ha dado bastante éxito y nos damos cuenta que podemos usarlo también en el otro sentido, de la otra manera, en la que registramos lo que están haciendo los estudiantes, no en video, sino o no estamos simplemente analizando horas y horas de conducta, sino que simplemente llevamos un registro de lo que hizo el estudiante, que tenía desde una perspectiva de un significado más amplio. Por ejemplo, el estudiante no reaccionó cuando la persona salió molesta. Cada uno de los estudiantes tuvo alguna reacción diferente, ¿cierto? Vamos a ver un estudiante y el siguiente. Y vamos analizando la lista de estudiantes para determinar quiénes reaccionaron al incidente, quiénes intentaron decir algo pero se quedaron sentados, quiénes intentaron salir corriendo detrás de la persona que salió. Se trata de revisar una lista completa de los estudiantes para darnos una noción de quién hizo qué. Y así el instructor puede atender las diferentes conductas de los estudiantes. Este tipo de cosas se pueden hacer en las que, en vez de simplemente llevar una grabación como un video, se puede hacer de una forma mucho más interactiva. Recién hicimos algo similar para un fabricante de generadores eólicos. Y de hecho esto ya está publicado, entonces les puedo contar. Esto fue una empresa que se llama Vestas en Dinamarca. Y lo que hacían aquí era que el instructor iba al generador, demostraba lo que podía suceder. Y no se iba a hacer manualmente a ver exactamente qué hacía cada uno de los motores, ¿cierto? Sino que simplemente se registraba que, no sé, se eliminó el panel. Y entonces, cuando los estudiantes sabían que la simulación funcionaba en el motor, aquí tenemos entonces una tarea que ya no se tiene que realizar. Por ejemplo, eliminar el panel. ¿Se eliminó el panel o no? Se registra eso. Y así, en vez de estar viendo un video de operaciones en un generador tridimensional de viento, podemos simplemente analizar qué acciones se llevaron a cabo y
y cuando no se hicieron, pues, ¿qué estaba haciendo? De forma que aquí el instructor normalmente no podría ser sin esta interacción. Aquí el reto es obtener el presupuesto para tener expertos técnicos que puedan decir que estas son las acciones que como expertos técnicos nos interesan. Estos son los elementos que nos interesan en el modelo, para después determinar cómo estos se pueden simular y así generar esta simulación para que cientos o miles de personas la puedan ejecutar y así poder ver qué está sucediendo. Sí, y puedo ver el valor aquí, como lo mencionabas previamente, aunque no se trate de un cliente real. Por ejemplo, si se trata solo de una imagen, como mencionabas, sobre el brazo, sobre levantar el brazo, imaginárselo y hacerlo. Pero si le pedimos a un estudiante en una clase y le preguntamos qué haría si el profesor saliera así molesto y se fuera, o el paciente se fuera, quizá ellos nos den una respuesta, pero quizás si lo vemos en una realidad inmersiva donde la persona está molesta, hay un componente emocional, ¿cierto? Creo que esto es muy valioso, que no siempre se tiene antes de que realmente ocurra la experiencia. Así es, sin embargo, lo que yo estoy diciendo, esto es distinto. No tenemos más tiempo para hacer esto. Si se lo estamos diciendo a 200 estudiantes y queremos que lo vivan durante una semana, ¿cómo sabemos qué es exactamente lo que tenemos que hacer y qué queremos que aprendan y cómo queremos que reaccionen? Si lo hacemos justo ahora, podemos decir cosas como: toma una captura de pantalla de esto, ponlo en tu reporte, mándamelo en formato de cómic, descríbeme lo que hiciste o graba un video de lo que estás haciendo. Pero como profesor, si tenemos todos estos reportes, tendríamos que ir uno por uno leyendo, viendo qué sucede en cada uno. Mientras que si hay una manera automática de catalogar lo que está sucediendo, entonces es posible decir, a ver, de mis 200 estudiantes, tantos dijeron nada o no dijeron nada. Tantos intentaron pararse y perseguir al profesor. Y estos tuvieron esta otra reacción inesperada. Y esto hace que sea más fácil para el profesor atender estas conductas sin tener que hacer más que ver el video o leer el informe. Y a lo que me refiero con esto es que invertir en la investigación y en el desarrollo e intentar lograr que sean los expertos los que hagan esto puede hacer una diferencia en la ambición y en el uso más generalizado de este tipo de tecnologías. De otra manera, siempre se tendrá esta limitación que impone el tiempo que tenemos disponible. Así, y así evitar comprometernos de más. Bueno, solemos hacerlo, ¿cierto? Sí, pero hay una consecuencia de comprometernos de más. Puede causar problemas en nuestra vida personal o terminamos abandonando. Y lo que queremos es lograr algo que sea sostenible, que podamos recomendar para una organización completa con la expectativa razonable de que realmente se puede hacer, de que no nos estamos preparando para una tragedia realmente. Y que las cosas fallen porque la gente se está sintiendo como que le estamos exigiendo algo que no es razonable. Así que sí, se trata de manejar las expectativas, de tener cero inmersión a tener un entorno que se pasa de demandante. Hay muchas opciones intermedias. Importante es considerar los lados, el lado de la organización, de todo lo que estamos haciendo, la parte logística. Sí, tampoco se trata de agregar demasiado
a la vida de las personas que sientan que no pueden con tanto. Y bueno, ha sido mucha información. Estoy muy agradecida por esta conversación, por todas estas grandiosas ideas. Y tenemos excelentes paneles que podrán elegir después de que concluya la sesión. Esperamos verlos a todos ustedes en alguna de estas sesiones y al doctor queremos agradecerle por su tiempo el día de hoy. Ha sido un placer. Si les interesa conocer más, por favor, conozcan la red, la Immersive Learning Network. Es una organización no lucrativa con colegas en Europa y en Estados Unidos, en el continente también, en Asia y Australia. Estamos buscando hacer prácticas e investigaciones muy interesantes, así que búsquenos en línea. Estoy seguro que encontrarán personas muy interesantes con quienes discutir estos temas. Sí, de hecho está su biografía en el lobby, en la agenda de nuestro evento, que los puede dirigir directamente a esta red. Espero que todos lo vean. Muchas gracias. Gracias.